Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Voz que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto, con los pastores Aarón y Laura Chávez. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Antes del reino, tú eras el rey. Buenos días, ¿cómo estamos? Que el Señor nos bendiga a cada uno de ustedes. Estamos tan emocionados de arrancar con otra semana y bueno, de despertar. Y ojalá que usted se esté sintiendo súper bien hoy en esta mañana. Yo quiero hablar de un tema muy importante. Es importante para nosotros, los que conocemos acerca de Dios, poder contestar esta pregunta: ¿es Dios bueno? Y bueno, no solamente importante para nosotros, y creo que la mayoría de nosotros diríamos, sí, Dios es bueno, pero creo que hay momentos también en los que dudamos acerca de ese hecho, si Dios es bueno o no lo es. Y después platicamos con gente en las calles y la gente dice, mira, yo no creo en Dios simplemente porque si Dios fuera bueno, entonces, y empieza a dar una lista de razones por las cuales ellos simplemente no pueden creer en Dios. Y bueno, la mayoría de nosotros quizás no tengamos una forma como contraatacar esa línea de pensamientos. Así que yo quiero que hablemos un poquito en cuanto a eso en esta semana. ¿Es Dios bueno? Y ojalá que al final podamos decir tú y yo definitivamente, sin duda, nosotros creemos que Dios es bueno. Y te voy a decir que existen ideas en nuestra mente que muchas veces nos detienen de vivir nuestra vida al máximo. El mundo en el que nosotros existimos y el adversario, el diablo, constantemente está luchando para que nosotros adoptemos ciertas ideas y cierta mentalidad. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros hablemos acerca de esto, porque una de las mentiras más grandes que el diablo está vendiendo en este día es que Dios no es bueno. Dios ni siquiera está interesado en lo que está pasando en el mundo. En otras palabras, lo que se nos está tratando de transmitir es que a Dios no le interesa lo que está pasando en tu vida, así que vive a la forma en la que tú quieras vivir, que Dios no hace ni bien ni mal, a Él no le interesa, así que no te preocupes, vive tu vida. Si Dios fuera bueno, Él habría metido ya manos en lo que estamos viendo, así que definitivamente es un tema caliente, un tema que queremos con respeto hablar acerca de él, pero a la misma vez queremos hablar con firmeza en cuanto a la verdad. Al menos personalmente yo creo firmemente que Dios es bueno. Y bueno, antes de que continuemos este tema, porque ya quiero empezar a hablar de él, simplemente quiero recordarte algunas cosas. La misión que nosotros tenemos aquí en Voz que Clama en el Desierto, pero no solamente a través del programa radial, sino que también en nuestra vida personal y en el ministerio que Dios nos ha dado a mi esposa Laura y a mí. Nuestro deseo es que Jesucristo sea glorificado. Y por eso nos hemos dado a la tarea de crear algunos diseños que glorifican el nombre del Señor. Por ejemplo, esta gorra que ves aquí tiene una declaración cabal enfrente y está grande y dice Jesús es Rey. ¿Y por qué motivo tiene esta declaración? Tiene esta declaración porque nosotros lo creemos con todo nuestro corazón, pero no solamente lo creemos, porque no basta solo con que nosotros lo creamos, no es suficiente solo con que yo lo sepa. Es importante que ahora nosotros se lo publiquemos al mundo, que nosotros lo declaremos al mundo,
que el mundo sepa que todavía hay gente que mantiene su fe y que continúa creyendo. Más que nunca, nosotros necesitamos representar aquello en lo que nosotros creemos. Y bueno, esta mercancía nos da la habilidad de hacer esto. Ahora, obviamente, yo sé que hemos puesto la gorra, pero tenemos varias diferentes otras cosas ahí. Tenemos cuadros y tenemos camisas y tenemos hoodies y tenemos algunas otras cosas que estamos diseñando que tienen el mismo fin, y eso es que nuestra fe sea declarada. Así que quiero invitarte a que tú mandes tu orden, consigas tu producto y nos envíes una foto. Aquí está nuestro amigo el pastor Isaac Bednico, y él se consiguió una de estas. Qué guapo se ve, le queda buenísima, se ve muy bien, y él está allá declarando que Jesucristo, en el área de Plainview, en el área de Amarillo, él está declarando que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo te invito a ti a que tú también lo hagas. Te voy a decir, no es suficiente solo con tener a Jesucristo en nuestro corazón. Necesitamos publicarlo, necesitamos declararlo, necesitamos que la gente vea aquello que nosotros creemos firmemente en el corazón. Bueno, como siempre, queremos darte las gracias por tomarte el tiempo para escuchar el programa. Si esta es la primera vez que tú sintonizas este programa se lleva a cabo todo lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, al menos que tengamos un detallito técnico. Empieza un poquito más tarde, pero regularmente estamos aquí a las 9 de la mañana. ¿Cuál es el propósito de este programa? Bueno, Voz que Clama en el Desierto tiene tres objetivos. Mi deseo es que nosotros desarrollemos nuestra fe en Jesús. Eso es lo principal, lo más importante para mí, que nosotros crezcamos en nuestra fe, que desarrollemos nuestra fe en Jesús, pero también que desarrollemos nuestro liderazgo, porque una cosa es que nuestra fe en Jesús crezca, otra fe es que nosotros seamos buenos ejemplos, ¿sí? De lo que Jesús ha hecho dentro de nosotros. La palabra del Señor declara: por sus frutos los vas a conocer. Y el liderazgo nos ayuda a que nosotros demos frutos dignos de ser imitados. Y la tercera cosa es que nosotros queremos crecer personalmente. No se trata solamente de ser buenos líderes en la congregación, sino que también se trata de desarrollar personalmente. Hablo acerca de problemas de carácter que se tienen que corregir en nuestras vidas, ¿verdad? Hablo acerca de hábitos que tenemos que dejar. El Evangelio entonces cubre no solamente nuestra fe, pero cubre también nuestro liderazgo y cubre también nuestras actitudes como personas. Así que es un trabajo, un desarrollo completo para que nosotros logremos alcanzar las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Mi nombre es Aaron Chávez y bueno, te quiero dar la bienvenida al programa de hoy. Ahora sí, estamos listos para arrancar. Muy bien, estamos hablando acerca de que Dios es bueno. Tú y yo lo creemos así. Dios es bueno. Pero creo que el mundo, especialmente ahora en el mundo en el que nosotros vivimos, ellos se hacen la pregunta: ¿será que Dios es bueno? Y muchos te dirán: por tanto tiempo se ha creído que Dios es bueno, pero ahora la evidencia, y empiezan a hablarte acerca de diferentes cosas, de por qué motivo el mundo en el que vivimos cree, las generaciones, o no las generaciones, pero la cultura de hoy ha adoptado una mentalidad que tal vez Dios no sea tan bueno como nosotros creemos que Él es. Porque si Dios fuera bueno,
Eso es lo primero que te van a decir. Si Dios fuera bueno, entonces, ¿por qué es que Él va a permitir que todo lo malo continúe existiendo en el mundo? Entonces nosotros ponemos a Dios, decimos, no queremos que Dios permita que nada de lo malo exista en el mundo. Quiere decir entonces que Dios debe de quitarnos a nosotros la autonomía en la que nosotros vivimos, porque para que deje de existir lo malo, entonces Dios tiene que quitarnos el derecho de hacer lo malo. Pero si tú recuerdas, desde el principio Dios nos dio la habilidad de ser autónomos, o sea, de tomar nuestras propias decisiones. El amor de Dios se nos ofreció y nos dijo, mira, este es mi plan para tu vida. De hecho, hasta el día de hoy, yo no veo a Dios forzando a nadie a que le acepte, a que le ame, a que le sirva. Y nos damos cuenta que en el día de hoy la gente todavía quiere que Dios los force. No, yo quiero servir a Dios, pero necesito sentirme motivado, necesito que alguien me force para servir al Señor. Pero Dios no trabaja de esa forma. Él nos da a nosotros la habilidad de decidir. Entonces, si hablamos acerca y hacemos esta pregunta, ¿será que Dios es bueno? Y si Dios es bueno, entonces, ¿por qué permite Él que exista lo malo sobre la tierra? Lo primero que yo quiero que tú entiendas hoy en este día es que Dios no se complace, Él no está contento, este no es parte del plan original de Dios de que exista lo malo. Dios no quería que existiera lo malo. Todo lo malo existe, y quiero que tomes nota de esto, todo lo malo existe por causa del pecado. Nunca fue el plan de Dios que nosotros existiéramos, coexistiéramos con el pecado. El plan de Dios era que nosotros viviéramos en una relación íntima con Él y no con el pecado, porque recuerda lo que la palabra del Señor dice, es que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿por qué motivo Dios quería evitar que nosotros abriéramos la puerta para el pecado en nuestras vidas por las consecuencias del pecado? Entonces el plan original de Dios jamás fue que el hombre conociera el mal. Ese nunca fue el plan de Dios. Mira, si lees conmigo en Génesis capítulo 2, versículo 17, tú sabes que Génesis es el libro que nos habla acerca del origen de la humanidad, el origen del mundo. Y ahí nosotros vamos a encontrar en el principio, vamos a encontrar la respuesta de que Dios jamás deseó en su corazón que nosotros conociéramos la maldad, porque el conocer la maldad, para conocer la maldad, a veces hay que vivir en ella, la tienes que ver, experimentar. Dios no quería que nosotros experimentáramos la maldad, Él quería que nosotros experimentáramos su amor y su presencia. Lamentablemente, uno de los riesgos que se corre cuando se le da a la gente la libertad de decidir es que no siempre deciden de la forma correcta. Pero este es el amor, ¿no? El amor es saber el riesgo de que si tú le das la libertad a alguien de irse, esa persona se puede ir, aunque tú sepas que al irse no le va a ir bien. Pero de eso se trata el amor. El amor se trata de permitir que la persona tome y haga sus propias decisiones. Mira lo que Génesis capítulo 2, versículo 17 nos enseña. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Obviamente, el Señor nos deja saber que esto era algo que nos iba a traer dolor, que iba a ser algo que nos iba a traer muerte. Y quizás tú digas, pero pastor, comieron del árbol, del fruto de ese árbol y no murieron. Pero yo quiero que tú te des cuenta,
que la consecuencia del pecado es muerte. Y tal vez digas, pastor, es que no entiendo, ¿cómo es que la consecuencia del pecado es muerte? Veo a todos aquellos que abusan de las drogas, aquellos que abusan del alcohol, aquellos que roban, aquellos que hacen aquí, que hacen allá, y bueno, no mueren instantáneamente. Debemos de entender que la muerte de la que está hablando es de la muerte interna y finalmente esa muerte interna se manifiesta externamente. A veces es de un momento a otro, ¿sí? En otras ocasiones se lleva años, ¿sí? Pero la muerte no solamente es una muerte personal, y qué bueno sería que el pecado solo te afectara a ti, que cuando tú pecas, eres tú el único que es afectado por tu pecado. Pero esta no es la realidad. Cuando nosotros pecamos, nosotros afectamos todo lo que nos rodea. Lamentablemente, cuando cometemos pecado, a veces nuestros hijos son afectados y nosotros ni cuenta nos damos y después nuestros hijos crecen con resentimientos, crecen con ideas que decimos, pero ¿de dónde? Y es simplemente por causa de nuestros pecados, de nuestras faltas, que nuestros hijos ahora están teniendo que pelear y luchar con esos traumas en el alma, ¿verdad? La consecuencia del pecado es la muerte. Y decíamos, bueno, la muerte tal vez no física instantánea, aunque esa viene definitivamente por causa del pecado, esa viene. ¿Qué es el pecado en sí? Bueno, el pecado es la desobediencia. El pecado es decir, yo voy a hacer las cosas a mi manera, ¿no? Pero hablamos entonces, ¿qué tipo de muertes? Podría mencionar un montón, pero quiero mencionar tres y bueno, quizás un poquito más y tal vez tú me ayudas ahí en el chat a mencionar algunas muertes que tú puedes ver, pero la muerte al respeto. Cuando Cristo no está en el centro de nuestro corazón y la gente vive en pecado, el pecado viene, mata y destruye, nos hace vivir fuera de nuestra mentalidad. Te cuento una historia tan lamentable. eh, ah, me da tanta tristeza contártela, pero es acerca eh, de unos padres que estaban adictos a las drogas y esta niña tenía quizás unos 3 años. Bueno, la niña tenía unos 4, el niño tenía 3 años y se cuenta ella cuenta acerca de esos tiempos cuando ella era pequeña, que siempre habían extraños en la casa y no sabía quiénes eran y todos estaban locos, ¿no? Drogados. Y esta criatura con su hermanito para que no los golpearan, entonces ellos se iban enfrente al patio a jugar mientras que toda esta locura estaba sucediendo dentro de sus hogares. Lo que sucedió es que una de esas personas estaba bien loca cuando de repente la niña siente cuando le ensartan eh, una navaja en la espalda. Y de repente, cuando ella despierta en el hospital y esa fue la última vez que ella vio a su familia. La última vez que ella vio a su mamá, a su papá, quedaron huérfanos y ahora entraron a un sistema donde abandonados por sus padres, ahora tienen que vivir en un mundo que tú sabes que ese sistema de ser huérfanos y ese sistema donde los empiezan a mover de una casa a otra es horrible. Se han oído historias horribles acerca de lo que a estas criaturas les pasa en ese sistema. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? La causa del pecado es muerte. El pecado es muerte. Y mira, estas personas, estoy seguro que estando lejos de las drogas, estando lejos del pecado, amarían a esos dos hijos con todo el amor del mundo.
pero por causa de la adicción, por causa del pecado, por causa de la destrucción del pecado, eh, estos padres no hicieron lo que como a padres nos toca hacer, lo más importante, que es cuidar del bienestar de nuestros hijos. Pero el pecado, ya cuando toma control de la vida de uno, ¿verdad? Cuando el pecado toma control de nuestra mente, entonces viene, mata, roba y destruye por completo. Entonces, aunque la muerte no fue una muerte física instantáneamente, causó muerte, destrucción. Ahora, entonces te digo, una de las muertes que se experimenta es la muerte al respeto. La gente ya no se respeta, la gente ya no respeta las leyes, la gente va muriendo el respeto. Esa es una de las muertes que sucede. La otra muerte es muerte a lo correcto, ¿verdad? Entonces la gente ya no le interesa que la verdad, yo tengo mi verdad, tú tienes tu versión de tu verdad, no importa, todos tenemos nuestra verdad. Entonces, como todos tenemos nuestra verdad, entonces no existe una verdad. Nosotros entendemos y le damos gracias al Señor porque Él dejó su verdad establecida, es clara, y esta verdad nos dará vida si nosotros caminamos y vivimos en ella. También muerte a la moralidad. Nos damos cuenta que el día de hoy cuánta inmoralidad no existe en el mundo, cuánto tráfico de niños. Escuchaba a alguien hablar acerca de este problema inmigratorio ahora que Biden tomó la Casa Blanca y todos esos niños que empezaron a cruzar solos. Bueno, en primer lugar, uno se preguntaba qué pasó con los padres y la gente empezó a decir, no, pues lo que está pasando es que los padres los están dejando cruzar para que ellos puedan venir a Estados Unidos y tengan una oportunidad. Entonces, al principio uno decía, wow, qué buenísimo, qué sacrificio, pero qué bueno que estos niños ahora van a tener una oportunidad. Bueno, resulta que esto no era así y todavía está bajo investigación y yo no tengo todos los datos, pero te voy a dar lo que sé, lo que escuché. Pues resulta que todo esto era un plan, ¿sí? Un plan de estas personas que están traficando a niños y llevándolos para que se conviertan en esclavos de sexualidad. Entonces lo que hacía era que los pasaban por la frontera. Entonces el gobierno de Estados Unidos pagaba para llevarlos a cierto lugar y de aquel lugar personas los recogían a esos niños. No había necesidad de identificarse, no había, no. Media vez ellos decían, yo vine por fulanito, él es familia mía. Con eso era suficiente y soltaban a estos niños, lamentablemente sin saber que los estaban soltando a gente que no tenía temor de Dios en sus corazones, llevándose estos niños y mandándolos, vendiéndolos para llevarlos a otras diferentes partes del mundo y así hacerlos esclavos sexuales, de la sexualidad. Y mientras que te cuento esto, es un dolor en el corazón pensar que en realidad esto pueda existir en el mundo. Y te dices tú, entonces, ¿será posible que Dios sea bueno cuando Él es el que permite esto? Pero Él no lo advirtió desde el principio. Cuando nosotros permitimos que el pecado entrara al mundo. Y hoy, el día de hoy, la gente se ofende tanto cuando se habla del pecado porque lo ven como, ay, me estás atacando a mí. No, quiero que te des cuenta que el pecado no solo te afecta a ti, afecta al mundo entero. Hablemos acerca de el pecado de la sexualidad. La sexualidad no es pecado, pero la forma en la que el mundo lo ha torcido a través de la pornografía, a través de la prostitución, a través de... Hay tantas cosas donde el enemigo ha completamente deformado aquello que Dios había creado perfecto. Lo ha deformado y ha causado muerte. Muchas de estas criaturas de las cuales te hablo ahora son adultos
trabajan en la industria de la pornografía o trabajan como prostitutos, porque ahora también hay hombres que trabajan en eso. Y todo esto existe porque dentro de la humanidad se permitió el pecado, el no tener una disciplina, el no honrar a Dios con la sexualidad. Entonces, vemos ahora que eso abrió puertas para que todo esto, y las personas ven y dicen, wow, que son mujeres, qué bonitas, que esto y lo otro, pero no, sin entender que esta mujer que estás viendo quizás fue una criatura que fue arrancada de su familia hace años, fue vendida ahora a la prostitución, a que sea un objeto sexual, nada más. Tú en tu pantalla, quizás, si eres de esos que ve la pornografía, estás viendo a una mujer y dices, oh, qué erótica, qué mujer más, sin saber que dentro de su espíritu, una niña atrapada, que fue robada quizás imagínate, de alguna familia. Qué horrible pensar en esto. Pero yo quiero que tú te des cuenta entonces que la paga del pecado sí es muerte y ha causado muerte en el mundo en el que nosotros vivimos. El plan de Dios jamás fue este. El plan de Dios fue que nosotros viviéramos en una relación con Él. Y te voy a decir, mientras más tú resistes a Dios, mientras más tú resistes el entrar en una relación con Dios, tú estás contribuyendo a que el pecado continúe reinando sobre la tierra. Te voy a decir una cosa, nosotros como hijos de Dios jugamos un papel importante en ponerle un alto al pecado en nuestra ciudad, en ponerle un alto al pecado en nuestra comunidad. No vayamos tan lejos hablando acerca de la comunidad, hablando acerca de nuestro vecindario. Hablemos acerca de nuestra casa, porque el pecado se elimina en nuestras familias, en nuestros hogares, como enseñándole a nuestros hijos, a nuestra familia, enseñándoles el temer a Dios. El temer a Dios no es tenerle temor a Dios, es tenerle temor a las consecuencias de lo que sucede cuando vivimos lejos de Dios. Todos nosotros no estamos exentos de pecar. Todos nosotros no estamos exentos de algún día experimentar algo que nos va a llevar en un camino de destrucción. Te cuento rápidamente mi experiencia personal. Pero cuando yo tenía aproximadamente 12 años, quizás más joven, porque yo quiero decirte que el enemigo trabaja de formas sutiles, pero yo recuerdo que teníamos amigos y salíamos a jugar béisbol, fútbol, soccer, jugábamos deportes. Y en una ocasión íbamos caminando de regreso a donde jugábamos deportes y de repente vimos una revista en el piso, la levantamos y era una revista de Playboy. Y ahí fue que empezó una lucha tan fuerte para mí en mis años de juventud, luchando en contra de la pornografía. ¿Por qué? Porque el diablo, el pecado existe. Y si hay algo que el enemigo quiere hacer, es contagiarnos. ¿Para qué? Para que nosotros quedemos adictos a eso. Quiero decirte que es tan fácil que el pecado entre a nuestras casas, que el pecado entre a nuestras familias y que entre por todos lados. Pero hoy quiero decirte, tú y yo tenemos una responsabilidad de ponerle un alto al pecado en nuestra casa y con nuestra familia. Obviamente se me acabó el tiempo, pero este tema es un tema del cual tú y yo necesitamos hablar. ¿Es Dios bueno? Dios es bueno. Desde el principio, Dios quiso que nosotros nos enamoráramos de Él, que lo conociéramos a Él, que lo sirviéramos a Él. Y nos dio
la libertad de tomar la decisión si servirlo a Él o servir al pecado. Lamentablemente, Adán y Eva tomaron la decisión de vivir la vida a su manera. Pero tú y yo tenemos que tomar la misma decisión hoy en este día. ¿A quién vamos a servir? Y bueno, el consejo que yo te daría, vamos a servir al Señor. Y quizás tú dices, pastor, yo ya sirvo al Señor, soy cristiano, sí, pero ya le has hecho frente al pecado en tu vida. O sirves al Señor, pero permites que el pecado continúe gobernando tu vida. Yo quiero invitarte a que hoy le pongas a un alto al pecado en tu vida y que rindas tu corazón al Señor. Yo sé que gracias al mundo caído en el que vivimos, es más fácil vivir en pecado que vivir en santidad. Pero hoy yo te invito a que juntos hagamos el esfuerzo de vivir nuestras vidas para el Señor, para que nuestros hijos y nuestras hijas no sean víctimas de la paga del pecado, que es muerte. Dios es bueno. Este es un momento de fe. Quizás te dejé pensando. Y ojalá que te haya dejado pensando. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad de declarar que Jesucristo es el Rey y de cuidarnos de vivir en pecado. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado son muerte. Y nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. Pero ahora yo quiero que tomemos un momento de fe, que tú te unas conmigo. Vamos a orar porque Dios es un Dios de poder y le vamos a pedir que Él traiga sanidad a nuestros cuerpos. Tengo una lista de gente que está sufriendo con enfermedad y te voy a decir, la enfermedad también a veces, de hecho la enfermedad en la que vivimos es causa del pecado. Te voy a decir cuántos reportes no estamos escuchando acerca de cómo es un complot de que la gente viva enferma. Es parte de lo que el gobierno está haciendo. Los gobiernos del mundo quieren mantener a la gente enferma para sacarle dinero con el medicamento. Mira, hay tanto que podríamos hablar y tú dices, pero pastor, eso no puede ser. Mientras que siga reinando el pecado, la posibilidad que esto siga sucediendo es una realidad. Pero en este momento, nosotros sabemos que el Espíritu Santo tiene el poder para romper con las consecuencias del pecado. Así que vamos a creerlo juntos en este momento. Te invito, en el nombre de Jesús. Señor, nos levantamos en contra de la anemia. Señor, aquellos que tienen los niveles bajos de hierro, declaramos en el nombre de Jesús que tú haces una obra milagrosa. Padre, aquellos que tienen problemas en los riñones, en el nombre de Jesús, ahora mismo por el poder de tu palabra declaramos sanidad. Aquellos que sufren de un desorden neurológico, Padre, aquellos que tienen problema en el hígado, aquellos que sufren de plaquetas bajas, en el nombre de Jesús, enriquece la sangre de estas personas. Aquellos que tienen diabetes, problema en el corazón, el Rett syndrome, insomnio, depresión, cáncer, ahora mismo por el poder de la palabra de Cristo, por tus llagas nosotros, Señor, nosotros quedamos sanos, lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, aquellos que sufren de la espalda, que tienen problemas en las vértebras o aún en las rodillas, ahora mismo, Señor, los declaramos sanos por el poder de tu palabra. Señor, aquellas parejas que sufren de infertilidad, el día de ayer escuchábamos un mensaje acerca de Ana, Señor, y cómo ella clamó y pidió, Señor, que tú, Señor, le hiciera libre de su infertilidad. Y tú lo hiciste. Eres el mismo Dios de ayer, hoy, y serás el mismo Dios para siempre. Señor, declaramos sanidad, Señor, para estas familias que están experimentando la infertilidad. Este no es el final, tú tienes el control.
Señor, declaramos sobre aquellos que tienen ALS, en el nombre de Jesús, trae sanidad. Señor, aquellos que sufren de Parkinson, ahora mismo, Señor, pon tu mano de poder sobre toda infección que pueda haber en el cuerpo, en los oídos, en la garganta, en cualquier parte del cuerpo. Ahora mismo declaramos sanidad divina sobre aquellos que tienen artritis en este momento, Señor. Alivia el dolor, pero no solo alivia el dolor, trae sanidad divina sobre sus cuerpos. Señor, clamamos sobre aquellos que tienen asuntos migratorios, Señor. Asuntos que todavía no se resuelven, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, respuesta. Tú lo haces, Señor. Tú abres camino donde no hay camino. Señor, tú abres puertas donde las puertas han estado cerradas. Declaramos sobre nuestra familia, amigos, vecinos, Señor, miembros de nuestra comunidad que aún no te conocen. Pedimos salvación sobre sus almas, Señor. Enternece el corazón de cada uno de ellos. Sobre las finanzas, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Por eso es que venimos a ti. Creemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú vas a suplir nuestras necesidades. Cada una de ellas, tú las vas a suplir. Si necesitamos casa, tú la vas a suplir. Si necesitamos carro, tú lo suples. Necesitamos un aumento, tú lo das. Necesitamos un trabajo, tú eres nuestro proveedor. Lo creemos. Por eso venimos a ti, Espíritu Santo, creyendo que tú lo vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús. También por la institución que tú, Padre, estableciste sobre la tierra, la familia, el matrimonio, en el nombre de Jesús. Por aquellas parejas que están sufriendo en este momento, Señor, hay dolor en sus corazones, Señor. Ha habido infidelidad. En el nombre de Jesús, sana, Señor, aquello que ha sido quebrantado, Señor. En el nombre de Jesús, restaura, Señor. En este momento lo declaramos, Espíritu Santo. Padre, de esta misma forma pedimos por aquellos, Señor, que están clamando por su ayuda idónea. Aquellos que están pidiendo por un cónyuge para ellos. En el nombre de Jesús, provee. Tú eres el Dios que provee, Señor. Señor, por aquellos pastores que están clamando por sus congregaciones, aquellas congregaciones que están clamando por sus pastores, en el nombre de Jesús, visita esas congregaciones, visita a esos pastores, fortalécelos en el nombre de Jesús, ayúdales, Señor, en cada cosa que ellos están haciendo, ayúdales en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy y gracias, muchísimas gracias por tener la fe para clamar y creer. Yo creo en la fe corporativa y cuando nosotros le creemos al Señor juntos, provocamos que los milagros sucedan. Así que muchísimas gracias por estar en el programa de hoy y nosotros nos vemos en el próximo programa. Este programa ha sido producido por los pastores Aarón y Laura Chávez. Si desean mayor información, por favor visitar nuestra página en el sitio aaronchavez.net. Este programa se llevará a cabo cada lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, en esta misma estación. Gracias por haber sintonizado nuestro programa, Voz que clama en el desierto.